su nombre, amén. Solo en Él hay esperanza. ¿Cuánto lo creen? Que solo en Jesucristo hay esperanza. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos, solo en Cristo, amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Quien nos bendice con toda bendición espiritual. Él ya nos bendijo. Con darnos la salvación, Él ya nos bendijo. Aleluya. Solo nos resta glorificarle y bendecir su nombre. Gloria a Dios. Vamos a meditar su palabra en Mateos capítulos 26. Gloria a Dios, bajo el tema: sin sufrimiento no hay victoria. Amén. Sin sufrimiento no hay victoria. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, verso 36. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dice su palabra ya en Isaías, hermanos, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra en San Mateo capítulo 26, 36. Aleluya. Leemos su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Aleluya. El 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló, hermanos, durmiendo. Gloria a Dios. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Sin sufrimiento no hay victoria. El verdadero Hijo de Dios, muchas veces somos sometidos a sufrimiento. Amén. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo aquí, donde Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Gloria a Dios. Hay momentos, hermanos, en el cual nosotros vamos a sentir tristeza. Amén. Pero Dios, en su misericordia, hermano, Él en ningún momento sabía que sus discípulos se iba a decepcionar de sus discípulos. Jesucristo se frustró y se decepcionó cuando Él pensó que iba a llevar sus discípulos para que lo apoyaran en oración. Y nos dice su palabra que en la primera oración que Él se fue, dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Pero dicen en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Jesucristo no vino, hermano, con el fin de entretener a nadie. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. El evangelio no es para entretener a nadie. Amén. El evangelio es de sufrimiento. Gloria a Dios. El evangelio, hermano, es para personas y mujeres que estemos dispuestos a sufrir. Amén. A sufrir las acechanzas del enemigo, a sufrir decepciones. Él se decepcionó con sus discípulos. Jesucristo se frustró con los discípulos en ese momento porque Jesucristo pensó que iba a tener el apoyo de ellos. Muchas veces pensamos que va a haber gente que vamos a obtener su apoyo
hermanos, y no van a estar para cuando los necesitamos. Hay gente que no está cuando se necesita. Y a veces que contamos con ellos. El Señor contaba con sus discípulos, pero tenían razón porque ellos todavía no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y nosotros ahora tenemos una responsabilidad grande que Dios nos ha dado, que es que tenemos al Espíritu Santo. Y el Señor está para con nosotros. El Señor está esperanzado en usted y en mí. Porque como le digo, Él no vino a entretener a nadie, gloria a Dios. Ni vino a buscar la aprobación de nadie. Y yo quiero aprender de Jesús, que Él no andaba buscando la aprobación de nadie, ni quedar bien con nadie, ni entretener a nadie. Amén. Y a los discípulos se durmieron. Dice que vino la primera vez y le dice, pero si ustedes no han podido velar, pero ni una hora conmigo. Y dice el Señor que se fue otra vez. Dice, velad y orad, les dice, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Pero vino otra vez y los halló durmiendo. Pensamos que el evangelio, hermano, es fácil. El evangelio no es fácil. El evangelio es de personas valientes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y hay quienes andan buscando la aprobación de los demás. Amén. Gloria a Dios. Andan buscando probar y que los demás entiendan quiénes somos. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos quién es cada quien. Amén. No tenemos que andar buscando la aprobación de nadie, ni quedar bien con nadie. El Señor Jesús miró que sus discípulos estaban durmiendo, pero Él es tan caballeroso y dice, me voy otra vez a dormir, a orar, mientras ustedes duermen. Así va a haber muchas personas que no van a estar con nosotros, hermanos. Tenemos que saber eso como hijos de Dios, que no todos van a estar con nosotros. No todos van a estar de acuerdo con nosotros. Amén. Los discípulos no estaban de acuerdo con Jesús porque se durmieron. Y todavía les decía el Señor, oren para que no entren en tentación. Si nosotros no oráramos, hermanos, no nos controlaríamos. Yo digo por mí, si yo no orara, quizás no me controlaría en nuestra manera de ser, porque somos carne. Porque la palabra dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor quería que nosotros estuviéramos orando, porque como les digo, tenemos que sacudirnos en la autocomplacencia. Jesucristo no vino y complació a sus discípulos. Les dijo, sigan entonces durmiendo. Mientras Él sabía lo que estaba pasando, el sufrimiento que Él estaba pasando. Amén. Hay mucha gente que se va de la iglesia porque creen que todos los de la iglesia van a estar en el momento que ellos lo necesitan. Y va a haber personas que no van a estar con nosotros en los momentos que nos les necesitamos. Pastor, hay personas que no van a estar cuando usted los necesite. Van a aparecer cuando ya no los va a necesitar. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso como hijos de Dios. Y dice el 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. El Señor ya se cansó y le dijo, bueno, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántate, levántense. Ya me imagino Jesús, levántense y vámonos. Porque mi hora ha llegado. Se acerca el que me ha de entregar. Gloria a Dios. ¿Usted cree que el Señor no se frustró muchas veces? Se decepcionó de sus discípulos. Que el Señor nos ayude a que no se decepcione de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque como les digo, hay personas que aparecen cuando no las necesitamos. Y mire lo que dice. Dice el 52. El 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole
a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no pude ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. Pero como entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga. Gloria a Dios. Si Pedro hubiera estado orando con Jesús, hermano, y no hubiera perdido el tiempo durmiendo, déjeme decirle que a lo mejor no hubiera tomado la decisión de cortarle la oreja a ese soldado. Si nosotros no oramos, hermanos, déjeme decirle que todo lo vamos a tomar a la carne. Pedro andaba en la carne porque estaba durmiendo. Toque al que está a su lado y dígale, ya no sigas durmiendo. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que mucha gente no obtiene lo que quiere porque piensan que el evangelio es fácil. Y no es fácil, hermano. El verdadero evangelio no es fácil. Estamos en una guerra espiritual cada día. Como hijos de Dios estamos en una guerra espiritual. Y el Señor dice, orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros sin oración, yo lo digo por mí, si yo no orar, hermano, yo saco mi espada. Que a veces, ¿verdad? Como nosotros en la carne, pues, ay Dios mío, hermano. Yo digo, Señor, si yo no orara, si yo no te diera el primer lugar, Señor, ¿qué sería de mí? Pero recuerdo y estoy agradecida con Dios. Y me voy y me tiro al suelo a decirle, sin ti nada somos. Hermano, porque sin Jesucristo no somos nada, amén. Sin Jesucristo yo no soy nada. Aleluya. Pero con Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos que sacudirnos, amén. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que tenemos que estar orando? Porque en la oración se nota a la persona que ora. Hay frutos, hay recompensas. Y muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no me contesta? Porque no tenemos una disciplina para orar, hermano. No hemos sido todavía disciplinados en el orden de Dios para saber cómo orar, para saber cómo enfrentarnos. Gloria a Dios, a su nombre. Dice, ¿acaso no pude haberle pedido yo 12 legiones de ángeles? Le dice el Señor. Pero como entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga. Porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el que pagó el precio fue Jesucristo, no fueron los apóstoles. Mucha gente se está preparando ahorita para celebrar la Semana Santa, pero nosotros nos estamos preparando todos los días, pero para el encuentro de Jesucristo. Amén. Nosotros nos estamos preparando para estar bien en el Señor. Está pues firme, dijo la palabra. Tenemos que estar firmes. Gloria al Señor. Porque Él es nuestra fuente. ¿Cuántos lo creen? Y trae recompensa el poder sufrir como Jesucristo sufrió. Aleluya. Quiere decir que los discípulos le fallaron a Jesús. En ese momento no tuvieron la fuerza necesaria para poder apoyarles. Amén. Y dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Hermanos, el evangelio es de sufrimiento. Amén. Sin sufrimiento no hay victoria. Jesucristo sabía lo que le esperaba. Pero muchas veces, hermanos, cuando alguien mires tú que está durmiendo, no es fácil cuando a veces nosotros estamos metidos en el Señor y miramos a otras personas roncando, en vez de estar peleando la buena batalla. Amén. Yo me decepciono y digo yo, Dios mío, si todos nos pusiéramos de acuerdo a darle el primer lugar al Señor, venceríamos todos los obstáculos de esta vida.
y tendríamos recompensa y tendríamos fruto. Amén. Y dice el Señor, le dice Pablo, porque Jesucristo sufrió su agonía y sufrió. Y déjeme decirle que aquí el Señor le dice Pablo a Timoteo: tú pues que sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El verdadero soldado y el verdadero hijo de Dios sufre. Pablo conocía el sufrimiento. Pablo sabía que él había sufrido. Y le dice a Timoteo, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es que no van a venir sufrimientos. Van a venir sufrimientos, pero si oramos vamos a saber cómo enfrentarlos. Amén. No podemos formar personas sin haber pasado nosotros por el sufrimiento. Yo no puedo pararme aquí a decirle que el evangelio es color de rosa cuando yo sé que es de sufrimiento, porque Jesucristo sufrió. Lamentablemente los discípulos estaban durmiendo, pero ya Pablo empieza a decirle: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Primero dice que el soldado del Señor sufre, amén. Después dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay un orden, hay una disciplina que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, amén. Ya me imagino a Pablo preso en el Señor y mirando al soldado y diciéndole: tú sufres penalidades. Y tenía el versículo en Efesios capítulo 6 verso 10 que la hermana leyó. Dice que tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Si no nos ponemos la armadura, hermano, que Dios nos manda, que dijo Pablo, no vamos a poder resistir. Amén. Orando en todo tiempo, dice, con ruegos y súplicas. Aleluya. Poderoso es Dios. Y dice el 15, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pero el 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Amén. Una de las maneras que nosotros podemos soportar, hermano, es agradándole al Señor. Gloria a Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No podemos como soldados de Jesucristo enredarnos en las cosas de la vida, hermano. Tenemos que ir saliendo de las cosas que nos hacen daño. Y a veces decimos, pero ¿por qué el Señor no me contesta? Porque a veces estamos enredados en las cosas de la vida. Nos enredamos sin querer queriendo en las cosas del mundo. Y dice, y ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. No podemos estar como soldados de Jesucristo y estar enredados en cosas que a Dios no le agradan. Amén. Porque el verdadero hijo de Dios y el verdadero soldado busca agradar a Dios. Tiene solamente un objetivo: agradar a Dios. Amén. Para poder tener recompensa, para tener buenos resultados, primero tenemos que sufrir penalidades. Segundo, no enredarnos en las cosas de la vida. Y tercero, agradar a aquel que nos ha llamado. Amén. Ser soldado, me imagino que no es fácil, hermano. Ser soldado, lo primero que aprende es a ser disciplinado. Y a veces no obtenemos las cosas porque no somos disciplinados. Hacemos las cosas como se nos dé la gana. Aleluya. El verdadero soldado, hermano, no abandona la batalla. Porque esto, hermano, es una guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Estamos en una guerra espiritual y muchos creyentes no se dan cuenta. Amén. Muchos creyentes están dormidos
dormidos, no están orando y estamos en una guerra espiritual. Y si usted ve mensajes tras mensajes tras mensajes en las redes sociales, unos mensajes preciosos, unos mensajes bonitos, pero la iglesia está dormida. Se lo digo de todo corazón. El mundo entero está dado vuelta. Y los creyentes, muy bien, gracias, dormidos, hermano. Y les dice Jesús a sus discípulos, que eran sus discípulos: ustedes no han velado ni una hora conmigo. Ustedes ni saben a lo que yo me voy a enfrentar. Si ustedes hubieran sido otros, me hubieran apoyado. No esperemos el apoyo de los demás. Busquemos nosotros mismos agradar a aquel que nos llamó como soldados de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque ninguno que se milita, dice, se enreda en las cosas de la vida. Todo el mundo está enredado en qué puede hacer, qué puede alcanzar. Gloria a Dios. Pero la mayoría de la iglesia, hermanos, están dormidos. Y yo decía: Señor, ¿por qué será que algunas veces no obtenemos las cosas? Si nos metemos contigo, te adoramos, te bendecimos, tratamos de hacer a lo mejor, es por falta de disciplina. Recuerde que lo primero que el soldado aprende es la disciplina. Es porque no son disciplinados. Yo no he obtenido muchas cosas porque no he sido disciplinada. Quiero hacer las cosas a mi propia manera, no a las maneras de Dios. Y mientras Él sigue abriendo puertas, me van diciendo: mira, no es como tú quieres, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Amén. Primera clave de que un soldado, verdaderamente soldado de Dios, sufre penalidades. Vamos a sufrir. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Pero no podemos ir a reclutar a otros si ni siquiera nosotros somos formados. No podemos ir a hablarle a otro de Dios si ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que vamos a hablar. Podemos llevar una gran sorpresa. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Porque dice aquí: el soldado es aquel que verdaderamente sirve a Dios, el que siempre está dispuesto a que cuando algo nos dicen a nosotros, estemos dispuestos a toda buena obra. Amén. El verdadero soldado está dispuesto porque estamos en una guerra, hermanos, espiritual. Recuerde que Jesucristo sufrió porque dice: despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo seamos sanos, para que usted y yo seamos libres. Amén. Él fue despreciado. Gloria a Dios. El mismo Pablo dice: porque tengo por cierto que las aflicciones de ahorita, hermano, no son comparadas a la gloria venidera. A su nombre. Gloria a Dios. Él es el mejor ejemplo de nosotros, hermano, para que nosotros podamos ver el ejemplo en los apóstoles al principio, hermano. Pero mire qué bueno es Dios, que no le reprochó. Jesucristo, qué maravilloso era, que no le reprochó a los apóstoles. Sí, que por ustedes, si ustedes hubieran sido otros, porque como Él andaba en el Espíritu, Él les dijo: pues sigan durmiendo. Pero aquel vino y el resultado que dio es sacar su espada. Gloria a Dios. Como le digo, el verdadero soldado lo único que no hace, hermano, es abandonar la batalla. Amén. Gloria a Dios. Y hay muchos que abandonan. A la hora de pelear, hermanos, salen corriendo. A la hora de que se someten al sufrimiento, salen corriendo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amén, sino de los que perseveramos. Aleluya. Hay poder en Jesús. Tenemos que ser disciplinados, hermano. Disciplinados para poder pelear la buena batalla. Y Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay poder en Jesús. Y en Hebreos capítulo 12, verso 3, Hebreos capítulo 12, verso 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción. Dice que tenemos que considerar lo que Dios padeció. Amén. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecado, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La idea no solamente es tener disciplina, sino que perseverar en ella, hermano. Porque hay mucha gente que empieza bien, pero no permanece. Hay muchas personas que empiezan bien en el evangelio, pero cuando viene el sufrimiento, se debilitan y no perseveran. Y el evangelio es de perseverar. Amén. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto no es de cansarse, hermano. El evangelio no es de cansarse, es de perseverancia. El verdadero hijo de Dios persevera hasta el fin. No se queda a medio palo, no se queda a medio camino. Ese persevera hasta el fin. Dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es una lucha que tenemos nosotros con nosotros mismos, hermano. La lucha es conmigo misma. Pero si yo no me disciplino, si yo no me formo, no voy a ver los errores de los demás, pero no voy a ver mis propios errores. Y yo tengo que empezar a ver mis propios errores. Tengo que verme yo misma cómo ando delante de Dios para poder así mismo ir a hablarle del evangelio a otra persona. Amén. Yo no puedo ser paciente con mis hijos e impaciente con los demás. Es que no se puede ir a formar otro que no he sido formada. Si yo no puedo ir a formar a otra persona, si a mí no me han formado. Yo no puedo decirle a aquel que el evangelio es color de rosa cuando yo, hermano, he sufrido. Amén. Porque el verdadero evangelio es de sufrimiento. Pero también se requiere disciplina, dice aquí. El 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando ya viene la disciplina, hermanos, muchos se van. Y el Señor dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿a qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si nosotros amamos a nuestros hijos desde pequeños, los vamos a disciplinar. A veces mis hijas me reprochan, sí, que tú te pasabas, pero te agradecemos. Porque ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras disciplinado? Aparentemente al momento es malo, pero ahora que ellos echan de ver, dicen: gloria a Dios porque los disciplinamos. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos pequeños, no nos van a avergonzar ya viejos. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿cómo va a creer que yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me dé respuesta, que Dios haga tanta cosa conmigo, que por qué Dios no responde y mi hija va a andar allá, hermano, en la calle y yo aquí en la iglesia? ¡Ja! Dios mío, hermano, no, hombre. ¿Cómo voy a venir yo a hablar aquí y mi hija va a andar allá fumando, bebiendo? No, hermanos. ¡Ay, disciplina! Porque el Señor dice que el que a Él disciplina lo toma como a hijo. Le pago para que Génesis esté allá donde no debe de estar y yo aquí en la iglesia. Tenemos que enseñar disciplina, hermano. Y así como el Señor nos disciplina, como hijos, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Todo requiere de una disciplina, hermano. Amén. Mi muchacho de 24 años puede estar allá con los demás, pero sabe que no fue enseñado así. Y yo no puedo enseñar a otros si a mí no me han enseñado. Yo no puedo ir a formar el hogar de mi hermano
Cuando yo tengo un desastre. Amén. Y le digo a mi hija, pero hijo, porque en tal ocasión me decía ella, la blanquita, la que le sigue a la mayor, quiero bautizar a mis hijos. Porque el papá es español y quiere que lo bautice. ¿Cómo vas a bautizar tus hijos? Y me eché a reír. Mira, ya no te digo nada, ya no te digo nada, ya no te digo nada. Bueno, ¿de cuánto te bautizaste vos? No, yo agarré mi toalla y me fui a bautizar yo solita con el pastor Jeremías. Y entonces, ¿por qué le vas a enseñar a los niños que se tienen que bautizar ahorita? Yo es que te decía, a ver qué le decía yo. Pero si tú sabes que a qué tiempo se bautizó Jesucristo, de 30 años, ¿y por qué lo vas a bautizar pequeño? O sea, no usas la lógica. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Jesús no necesita que andemos con esos palos encima en el lomo, hermano. Jesús necesita que nosotros le agrademos. Que le agrademos, que no nos enredemos en los negocios de la vida. No podemos enredarnos como buen soldado de Jesucristo en los negocios que no nos debe competir. Yo casi me enredo. Y nosotros que conocemos y que supuestamente hemos estado tanto en el evangelio, pero el enemigo es astuto. Si no oramos, hermano. Ay, ay, ay. Sacamos la espada como Pedro. Qué vergüenza se ha de haber llevado Pedro cortándole la oreja. Porque le dijo, no podés orar ni un momento conmigo. Es que ustedes creen que yo estoy para entretenerlos. Me imagino a Jesús diciéndole, es que ustedes creen que yo he venido para agradarles. Gloria a Dios, a su nombre. Por eso a veces no obtenemos frutos, hermano. Por eso es que no vemos recompensas. Porque no somos disciplinados. No hacemos las cosas que deberíamos hacer en el Señor. Primeramente agradarle, amén. Aleluya, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si soportar la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué, hermano? Sois bastardos. No podemos ser hijos de Dios si no aceptamos el sufrimiento, si no aceptamos agradarle a Él, amén. Tenemos que valorar eso tan valioso que fue el sufrimiento de Jesucristo, hermanos. Y se nota en las personas los logros, se nota en las personas, hermanos, que viven una vida agradable al Señor. Porque lo valioso, hermanos, se valora. Dios es demasiado valioso para no valorarlo, amén. Dije, Dios es demasiado valeroso para no adorarlo y bendecirlo. Tenemos que agradarle y reconocer que Él es valioso. Él no es cualquier cosa. Él vino a sufrir para que usted y yo fuéramos salvos. Porque las aflicciones de este mundo no son comparadas con la gloria venidera. Amén. Tenemos que valorar a Jesucristo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice. Gloria a Dios. Pero hermana Tina, ¿pero y qué es disciplina? Dice que es un pensamiento humano para obtener lo deseado. ¿Qué es la disciplina de un buen soldado? Es el conocimiento para obtener lo deseado. Es el pensamiento humano, dice. Es el pensamiento humano, dice, para obtener lo que deseamos. Dios no le puede dar nada a una persona que no se someta a Él. Dios no le puede dar nada a una persona que no ore. Dios no le puede dar nada a alguien que se enrede en los negocios de la vida. Gloria a Dios. Dejamos de obtener muchas cosas porque no agradamos al Señor. Tenemos que ser formados, amén. La formación produce frutos. Gloria a Dios. A su nombre. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y haced sendas derechas para que vuestros pies
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. Disciplina para tener paz. Disciplina para poder reconocer nuestros propios errores. Amén. Disciplina para poder perdonar a aquellos que nos hacen daño. Aleluya. Porque dice, mira bien, no sea ahí mismo en el 12. El 12 dice, 12:14. Así que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Hay cosas que nos van a estorbar en el camino del Señor. Tenemos que aceptar, hermano. Tenemos que tener ese valor de aceptar los resultados. Porque a veces no tenemos resultados porque no somos disciplinados. Amén. Gloria a Dios. Dios es tan maravilloso con nosotros, hermanos, que nos permite y nos dice, considerad a aquel que sufrió. Dice que consideremos a Dios, que consideremos a Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, dice. Contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo más importante, hermano, es perseverar. Gloria a Dios. El enemigo nos está robando el tiempo, hermano. Lo más valioso que es el tiempo, el enemigo sin saber a qué hora nos está robando ese tiempo precioso. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Tenemos que sufrir lo que Jesucristo sufrió. Quizás no lo que Él pasó, pero hermanos, vienen tiempos peligrosos y solo nos resta orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y conocimiento para poder enfrentarnos, porque estamos en una batalla, hermano. Es una batalla espiritual. Sin darnos cuenta, el enemigo, hermano, nos está robando el tiempo, nos está robando la paz. Que no seamos una iglesia para venir a entretener a nadie. Amén. Que no sea una iglesia que andemos buscando el favor de los demás, sino que busquemos agradar a aquel que nos llamó por soldados. Aleluya. Hay poder en Jesús. Imagínense ahí donde decía en Efesios la hermana, donde leyó la hermana, y Efesios 6. Gloria a Dios. Él dice que si nosotros no nos ponemos las armas, hermanos, no vamos a poder pelear. Porque Pablo sí conocía del sufrimiento. Pablo tenía toda la razón de hablar del sufrimiento. Por eso él nos encargó que nosotros teníamos que ponernos toda la armadura del Señor. ¿Alguien lo tiene? Efesios 6. (6:10). Por lo demás, hermanos míos, dice. 6, Efesios 6:10. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué, hermanos? De toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. El 18 dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia
Amén. Con toda perseverancia y súplica. El verdadero Hijo de Dios persevera, hermano. Amén. Dice el 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque sin paz y sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Tenemos el conocimiento de la salvación. Y teniendo el conocimiento de la salvación, hermanos, es necesario que perseveremos, que seamos disciplinados. Amén. Orando en todo tiempo. Así que no nos resta más que orar, perseverar, pedirle al Señor que nos ayude a armarnos con la armadura que el Señor quiere que nos armemos. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Esta es una guerra espiritual. No podemos estar durmiendo. Así que no durmamos como los demás dicen, sino que seamos sobrios, velando en todo tiempo, con toda perseverancia. Gloria a Dios. Así que, hermanos, dice que consideremos lo que Jesucristo hizo. Ya es tiempo que consideremos lo que Dios hizo. Amén. Diga, ya es tiempo que consideremos lo que Dios hizo. Amén. Que no estemos durmiendo como estuvieron durmiendo los discípulos. Amén. Donde podemos entender que no todos van a estar con nosotros. Y que no todos van a estar cuando los necesitamos. Van a aparecer cuando ya no los necesitamos, hermano. Amén. Tenemos que entender eso, que aunque sean nuestros propios familiares, no van a estar muchas veces con nosotros. Por eso es que tenemos que armarnos con las armaduras que Dios quiere que nos armemos. Porque la lucha, es ser solos. Yo lucho por mi salvación. Cada uno va a dar su propia cuenta, dice su palabra. Amén. En aquel día cada uno de nosotros vamos a dar nuestra propia cuenta. Pero si perseveraremos, vamos a tener la recompensa. Hay recompensa para los hijos de Dios. Vale la pena, hermano, perseverar. Aleluya. A su nombre. Dele palmas al Señor. Amén. Dele palmas porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. No es fácil. No es fácil perseverar. No es fácil levantarse de madrugada a orar. No es fácil leer la palabra. No es fácil. Nadie dijo que era fácil. Pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Gloria a Dios. La idea es perseverar, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios nos ayude a soportar las aflicciones. Amén.